donde es válida por la ecuación de corriente. ¿Sí? Ok. ¿Listo? La sumatoria. Ahí lo escribo por el chat, por ahí. Pi menos el ángulo que se halló. Ah, ok. O sea, sería 180 menos 51,2 es lo que me dice Leonardo. Me da 128,8. Correcto. Excelente. Listo. Mire, ahí esto, Leonardo. Nos había escrito, perdón por no tenerlo. No haber leído el comentario. Entonces, el ángulo B, o sea, este segundo ángulo, ángulo 1. Entonces, el ángulo 2 es igual a pi, o bueno, 180 grados, ¿cierto? Menos el ángulo 1. ¿Listo? Correcto. Listo, muchachos. Leonardo, la próxima hubiera pues, hablado. Activa el micrófono, pero creo que ya se salió. Bueno, listo. 51,2 hasta 128,8 en este caso, creo que no sé. Y bueno, ahí está ya. Esa sería la ecuación. Entonces, si ustedes resuelven esta integral, pues les va a quedar 440 igual a un número dividido en R. O sea que despejan que R es igual a lo que les dé la integral. R es igual a lo que les dé la integral, o sea, un número sobre 440. Bueno, ¿cuánto les da R? Ah, mentiras, perdón, olviden lo que dije. No. Muchachos, qué pena. Esto sería el pedazo BAN, ¿cierto? Solo hasta los límites en los que está lo morado. ¿Sí? Lo que está dibujado y rojito. Pero me falta el pedazo que me contribuye la fuente de voltaje E, o sea, lo que estoy ahí coloreando como de azul. ¿Sí? O sea, que hay un pedacito que es válido entre, podríamos decir que sería, a ver, como para reutilizar los ángulos. Bueno, aquí podríamos usar que desde pi sextos, ¿cierto? Porque son como los ángulos en los que cortan la mitad exactamente, digámoslo así. ¿Qué me sugieren, muchachos, para hallar los límites de acá? O sea, es decir, 440 es igual a uy, este pedazo más 1 sobre el periodo, ya vamos a ver cómo cuadramos esta integral, desde, bueno, los límites, ángulo 1, ángulo 2. Ah, pero esa corriente es cero, ¿no? Esto me aplicaría es para voltaje promedio. Ah, espere, Andrés, qué pena. Un favor, No, no, vuelva no. a explicar ese pedacito que no, desde que empezó a Listo. A ver. colorear en la... No, tranquilo. Bueno, póngale que es para voltaje promedio. Bueno, si yo aquí estuviera, bueno, sacándola por voltaje promedio saldría más difícil. ¿Por qué? Porque si yo sacara voltaje promedio, tendría que considerar los pedazos en los que hay voltaje en la salida, pero que es solo el voltaje E, ¿cierto? O sea, estos pedacitos que estoy aquí rayando, para colocarlos en azul clarito. Estos pedacitos de acá. Si yo estuviera calculando el voltaje promedio, tengo que considerar este voltaje E, ¿sí? Pero como estoy calculando la corriente promedio, pero la corriente promedio durante ese pedacito es cero, ¿cierto? O sea, la corriente aquí es cero, vuelve y se alza por acá, cero, vuelve y se alza por acá, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que los aportes
solamente los hace la parte senoidal en corriente, Ahí la, pero en voltaje, ahí la corriente es cero porque estamos hablando cuando el diodo está conduciendo, o sea, cuando la corriente está conduciendo correcto, hacia porque como el voltaje de la fuente E es más grande que el voltaje de la fuente senoidal, pues entonces la corriente se va a devolver, pero el diodo no la va a dejar porque pues estaría polarizado en inversa. Entonces por eso la corriente es cero. Si tuviera, ojo, un diodo de marcha libre, eso cambia muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entonces la corriente ahora sí se puede devolver por el diodo de marcha libre, pero en este caso no tiene diodo de marcha libre. Ojo, ¿listo? Ujú. Bueno, acá entonces la corriente promedio, sí, listo, no tiene más aportes porque el resto de pedacitos es cero. Entonces la única que necesito es la moradita. ¿Cada cuánto se repite? Bueno, entonces aquí arrancó en 51 y aquí, bueno, se arranca, digamos que cada 120 grados, porque cada 120 grados se repite la senoidal, ¿no? Entonces sí está bien 2 pi tercios. Listo, entonces sería aquí que R es igual a un número que es lo que me da la integral sobre 440. ¿Cuánto les da, muchachos? Hacer esa integral y hagamos. A mí me da 0,1333. 0,133. Listo. Si estuviéramos hallando voltaje promedio, lo que les digo, el voltaje promedio para plantearlo hoy es muy diferente porque pues, tenemos que hacer el pedazo de la senoidal, que es la que está en rojo, y el pedazo azul, el cian, que está en azul, el azulito, ¿cierto? Esto también vale como voltaje promedio, pero bueno, en este caso es corriente, entonces pues él de alguna manera sí simplificó bastante el ejercicio. Porque para voltaje, entonces habría que hallar otros límites. Este de acá, por ejemplo, podríamos partirlo en pi sextos hasta el primer ángulo y el otro podríamos decir que va desde el segundo ángulo hasta 5 pi sextos, que de igual manera parecen ser simétricos, pero no garantizo eso. Creo que hay que hallar una mejor forma de calcular esos límites de la parte de voltaje promedio. Pero pues en este caso no, pues ya pasó el corte, entonces más adelante lo miraremos para los controlados, que ya es más complicado. Pero los principios son los mismos. Entonces, ¿cuánto les da, Oye, mira, muchachos? pues A es ver, que dibujé las gráficas de las tres seno y pues dice que en la parte que se intersecan son como en 342 creo. Entonces, pues según eso, la batería no estaría afectando la otra forma de onda, ¿no? Entonces no tendríamos que hacer eso. si quieres, compártenos la gráfica. ¿La tienes en el computador? ¿La hiciste en GeoGebra? ¿En GeoGebra? Bien, a ver, ya Listo. voy. Bien, comparte. Espérame.